Bueno, feliz sábado para todos. Tuve la oportunidad de saludar a algunos de ustedes y bueno, hacerlo desde este lugar también es, como siempre decimos, una gran responsabilidad y bueno, que Dios esté al control. Como muy bien decía Fernando, hoy estamos en un día especial para el Ministerio de la Mujer, ya que hace 20 años que se lleva adelante este programa educativo de promoción con respecto al abuso y a la violencia de los más vulnerables. Este programa este proyecto educativo de prevención contra el maltrato, como decía recién, está promovido por la Iglesia y se lleva adelante en 8 países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Y el sábado de hoy la temática elegida para dar en todas las iglesias donde está el proyecto se titula Familia Protegida. Lamentablemente hoy en el mundo no cristiano, o nos pasa a nosotros los educadores, algo que parecía una obviedad, hablar de cómo está formada la familia, hoy es un tema muy delicado. No es tan sencillo como parece, cada vez más se han corrido los límites, cada vez más no hay un patrón al que uno puede seguir en el mundo, claro, no cristiano. Y indudablemente que esto está trayendo a la sociedad y está haciendo grandes estragos. Por eso la temática de hoy se titula Familia Protegida. Pareciera que este proyecto que se tuvo en un momento, parece que esto de soñar con una familia feliz, hoy podría llegar a parecer una utopía. Pareciera que hay tanta crisis y tanto conflicto, parece que la convivencia a veces resulta tan difícil que es más fácil elegir abandonar esa relación y no mantenerla. Las cosas que Dios nos plantea desde un principio están basadas en el respeto, en la responsabilidad, en el esfuerzo y por sobre todas las cosas, en el amor. Hay 3 libros en la Biblia que mencionan un pedacito del cielo donde no fue manchado por el pecado. El primero se encuentra en el libro de Génesis. Podemos nombrar como Apocalipsis, otro libro que habla de un espacio donde no va a haber pecado, pensado a futuro. Y el libro de Isaías, cuando estudiamos la lección, entendí que también es como un Apocalipsis del Antiguo Testamento que también menciona ese pedacito del cielo que está libre de mancha. Y entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿es posible llevar adelante una familia feliz? Hay una autora de varios libros con una trayectoria en lo que tiene que ver con relaciones familiares y llegó a una conclusión a partir de un estudio que se hizo a 500 familias para saber cuál era la clave para pensar que la familia era una familia feliz. Y tal vez alguno de ustedes tuvo acceso a este material.
lo podemos encontrar en la revista de este año, Rompiendo el Silencio, y menciona 10 aspectos en el que estas familias han llegado a la conclusión de por qué son familias felices. Y quería compartirlo con ustedes. La primera dice, practican comunicación y se escuchan. Practican comunicación y se escuchan. La segunda dice, existe apoyo mutuo. Se está interesado entre el uno y el otro, los planes son compartidos, son apoyados y existe un gran vínculo. El tercero, ejercitan el respeto. Cuarto, hay buen humor en momentos de ocio. Me imagino que alguno de ustedes estará pensando a ver si se está cumpliendo esas características en la familia. Dice, se comparten las responsabilidades del hogar. No hay personas que están desligadas de todos los quehaceres de la familia. Hay interés en la formación moral de los hijos. Los lazos afectivos entre las generaciones son fuertes. Valoran la religión. Hay incentivo para la autonomía y hay espacio para admitir dificultades y buscar ayuda. Y si nos quedamos ahí y si decimos, bueno, si cumplimos con todo eso, podemos decir, según esta investigación, que podemos llegar a tener una familia feliz. Sin embargo, todo esto que nosotros fuimos nombrando, el apóstol Pablo ya nos había dado preciosas lecciones en sus epístolas acerca de la importancia de las buenas relaciones. Y en eso quería detenerme en esta mañana. ¿Qué consejos nos da la Biblia para llegar a tener una familia feliz? Y nos vamos a concentrar en estas 3 cartas: Efesios, Filipenses y Colosenses. Después que Pablo había evangelizado distintas regiones del Asia y habían sido convertidos al cristianismo, habían surgido algunas asperezas, habían aparecido algunos rasgos del pasado, algunas características de carácter que todavía debían ser pulidas. Y en estas 3 cartas, Pablo de distintas maneras alecciona a sus conversos de cómo lograr una buena convivencia. En Efesios 4, los invito a que busquemos, dice la nueva vida en Cristo. 4:17 y vamos a leer algunos versículos. A partir del 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en ese mismo libro, Efesios 5, del 1 al 17, del 1 al 7, y a ese quisiera que alguien lo pudiera leer, nos da algunas recomendaciones de cómo llevar adelante una vida de bienestar en las relaciones sociales. Efesios 5, del 1 al 7. Perfecto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Muchas gracias. Fíjense que algo notorio de estos versículos es que Dios no nos pide algo que Él no hace. Hoy en la sociedad no hay modelos a seguir. Hoy no hay un patrón o alguien al que uno pueda decir, bueno, yo lo tengo a Él como modelo. Jesús lo que nos pide que nosotros hagamos, Él ya lo hizo primero. Como muy bien leía aquí que en el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué mejor maestro que el que da el ejemplo? ¿Cuántas veces hemos dicho, predicamos una cosa y hacemos otra? O borramos con el codo lo que nosotros decimos. Pero Cristo se pone como modelo. Él nos amó primero. Y la mayor evidencia que tenemos de eso es la cruz. Entregarlo todo por el bien de la humanidad. En el libro de Efesios aparecen distintas situaciones en las que Pablo, invita a que nosotros podamos estar vinculados a partir del amor. Y también lo hace en el libro de Filipenses. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Si hay algún voluntario que lo quiera leer, y Filipenses 2, 12 y 14. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Muy bien. Esta semana tuve distintas situaciones que resolver o distintos planteos que hicieron padres, alumnos, y muchas de las situaciones, cuando yo las escuchaba, decía cuán distinta sería si aplicaríamos los consejos del amor. No, pero yo no me voy a dejar pisar. Esto ya me lo hicieron una vez y esta vez no lo voy a permitir. No, yo le dije a mi hija que así como la tratan, ella se la devuelva, para que ellos se den cuenta lo que ellos hacen. Fíjense qué distinto a los consejos que aparecen acá en la Biblia.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solamente el Espíritu Santo puede lograr esa mirada hacia el otro. No pensar en mi problema, no pensarlo desde lo particular, sino también pensar en el otro. Ver ese problema que surge en cualquier tipo de relación y pensarlo desde la humildad. Poder reconocer la parte que estoy fallando y aceptar que el otro también se equivocó. Si esto se aplicaría hoy en la sociedad, cuán distintas serían las familias. Tener la humildad de reconocer, tener la consideración de aceptar que el otro también se puede equivocar. Y Filipenses 2, versículos 12 y 14, si alguien lo tiene y lo quiere leer. Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Muy bien. ¿Y el versículo 14? Hacer todo sin queja ni discusión. Qué lindo sería, ¿no? Y escuché la risa de cada uno. Qué lindo sería, y me incluyo, haciendo todo sin queja y murmuración. Comentamos en la escuela sabática, pareciera esto que ya no somos humanos si pudiéramos lograr eso, ¿no? Pero yo creo que es posible solamente con la obra del Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos ese espíritu de alabanza, si nosotros tuviéramos esa otra mirada que solamente Dios nos puede dar, haríamos las cosas sin queja, ¿no? Haríamos las cosas sin murmuración. Está bien que estamos en un mundo, como habíamos arrancado al principio, manchado por el pecado. ¿Va a ser fácil? No. Pero no imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros perdemos esa conexión, si nosotros lo dejamos librado a nuestro proceder, seguramente que no vamos a poder alcanzar estos ideales que Dios propone. Por último, los invito a que busquemos en Colosenses 3, 18 y 19, por lo menos lo último en estas cartas que quería compartir con ustedes, acerca de las relaciones dentro de la familia. Colosenses 3, 18 y 19. Muchas gracias. Y ya que está, te voy a pedir 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguro de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas gracias. No lo hacemos, acá dice, para los hombres, sino lo hacemos en devolución a Dios, con un espíritu agradecido, con un espíritu que devuelve lo que no se puede devolver porque es imposible devolver parte de ese amor infinito, pero queriendo demostrar de alguna manera el estar agradecidos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas.
Si tuviéramos ese pensamiento, si tuviésemos esa forma, qué distintos serían las relaciones. Qué diferente podrían ser las familias. En una clase donde asistía, una profesora contaba cuál sería un ideal de institución. Y entonces ella iba como nombrando distintos aspectos que parecían una utopía, ¿no? Dice, la jerarquía no está marcada, sino que todos los miembros pueden participar de las decisiones. Los miembros se respetan unos con otros. Existe un buen clima de trabajo. Todos tienen puesta la camiseta por la institución. Ninguno siente que su trabajo no es valorado. Todos los que concurren a esa institución notan algo diferente. Y entonces, cuando terminaba de nombrar esas características de las instituciones, la profesora hizo como diciendo, bueno, ¿quién participa en una institución así? Me animé a decirle yo, profesora, y ella quedó como sorprendida. Le dije, yo pertenezco a una escuela cristiana, que todo lo que usted nombró lo cumple y más. Y los miembros que participamos de esa institución podemos afirmarlo, ¿no? Realmente podemos disfrutar de ese ambiente que se ha creado y uno se pregunta por qué se creó un ambiente tan placentero. ¿Porque no hay problemas? ¿Porque no hay conflictos? ¿Porque nadie se queja desde afuera hacia adentro? No, porque todas las mañanas encomendamos la institución a Dios. Porque ante la adversidad ponemos en práctica los consejos de Dios. Porque ante una respuesta áspera, siguiendo el proverbio, tenemos una respuesta blanda. ¿Y es posible, como empezamos la meditación, tener una familia feliz? Claro que sí. Ese proyecto que Dios propuso en un principio no estaba alejado a que tuviera un bienestar dentro de sus miembros. Lo que Dios propuso no estaba equivocado. No es que hizo algo incorrecto. Es que los miembros somos los que tal vez hacemos las cosas incorrectas. Mejor dicho, hacemos las cosas incorrectas. Aparentemente pareciera que esta familia que Dios propuso en el Edén era algo inalcanzable. Propuso algo que con el tiempo se desvanece. Pero si uno siguiera todo el tiempo los consejos que Dios da, si uno obrara con humildad, si uno le planteara a Dios los problemas, si ante una respuesta áspera hubiese una respuesta blanda, si hubiese el respeto, si hubiese la obediencia por parte de los hijos, ese plan que Dios había trazado se cumpliría a la perfección. Va a depender de nosotros que podamos hacer ese cambio. Hay a veces que creemos que las soluciones son cumplir como requisitos, ¿no? Depende de nosotros ir tildando esas características que se nos propone. Pero lo que Dios nos plantea es un cambio radical, un cambio profundo, un cambio sustancioso. Y quiero terminar con una historia de la Biblia que la encontramos en Marcos 2, del 1 al 12. ¿Cómo es que los seres humanos preferimos a veces este tipo de soluciones
pero soluciones independientes, soluciones que nada tengan que ver con lo que me dice Dios, sino que yo lo puedo lograr por mi propia cuenta. En Marcos 2, 1 al 12, aparece un relato de una amistad inquebrantable, una amistad dispuesta a todo, y en el que Dios, utilizando esa situación, le permite ver a los oyentes otra mirada de cómo encontrar la solución. Dice Marcos 2 del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué querían las personas en ese momento? Una solución visible, que el paralítico se sanara. Listo, no podía caminar, que saliera corriendo, que pudiera moverse por sus medios. Quería una restauración física, con eso era suficiente. Pero Dios sabía que no era una salud total. La salud era física, mental y espiritual. Y para poner en evidencia que el primer pedido que hace Dios, que hace Jesús, se cumplió, lo dice en forma verbal: tus pecados te son perdonados, porque había sido consecuencia de un mal proceder de él. Y para que eso se entendiera que se había cumplido en la vida de esa persona porque él así lo deseaba, entonces para que quedara en evidencia dice: sal caminando, porque así como se cumplió que saliste caminando, también se cumplió que se perdonaron tus pecados, porque este paralítico quería ser perdonado. Hoy en día se nos ofrecen soluciones humanas, soluciones superficiales, soluciones que pareciera que cumpliendo con una lista es suficiente. Pero en este texto comprobamos que lo que Dios quiere en nuestra vida es una transformación total. Todos esos consejos que dio Pablo en Efesios, si no tiene amor, de nada sirve. Podemos estar fingiendo una simpatía, podemos estar fingiendo una humildad, pero si no viene por parte de Dios, de nada sirve. Dios quiere un milagro en nuestras vidas, pero no solamente físico. Dios está más interesado en una sanidad espiritual.
La salvación significa salud, ¿no? Volver a restaurar nuestro cuerpo. No lo que se ve, sino desde adentro. Por eso en esta mañana, este programa justamente promovía una familia protegida. Una familia que pueda estar dentro de este marco de amor que, como dice la Biblia, el que es amor es Dios. Y Dios quiere obrar ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. Que en esta mañana decidamos poder tener esos rasgos para que Dios lo pueda manifestar en nuestras relaciones. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Que Dios nos bendiga.